Bueno, jóvenes, en este video vamos a analizar el tema de funciones de varias variables, en específico de 3 variables. Bueno, vamos a comenzar recordando la definición de una función. ¿Qué cosa es una función? Decía una definición muy sencilla, es una relación entre un conjunto dado X, llamado dominio, y otro conjunto de elementos Y, llamado codominio, contradominio o imagen, de forma que a cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Entonces, cuando nosotros entendimos el concepto de una función y tenemos funciones muy sencillas hasta funciones muy complejas, tenemos aquí un ejemplo, la función de identidad, f de x igual a x o y es igual a x. Estas dos nomenclaturas o formas de denominar una función son equivalentes, es lo mismo. Entonces decíamos, nosotros vamos a tener un conjunto de valores llamado dominio de la función o valores x. Estos son los valores x, el dominio. Vamos a tener otro conjunto de valores llamados contradominio, codominio o imagen, como ustedes le quieran llamar. Le vamos a llamar codominio. O valores y, esos son los valores y. Y además vamos a tener algo que se llama regla de correspondencia, que ahí es donde toma sentido la función. Una regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia lo que va a hacer, o lo que nos va a decir, es de qué manera, nos va a indicar cómo es que a cada elemento del dominio le corresponde un único valor del contradominio. ¿Sí? Dicho de otra manera, la regla de correspondencia es la función o la expresión algebraica. Aquí nos está indicando cómo se enlaza el dominio con el contradominio, o nos indica cómo partiendo del dominio llegamos al contradominio. ¿Cómo es que lo hacemos? Muy sencillo. Cuando nosotros teníamos nuestros valores x o dominio de la función, los introducíamos en la función, en la fórmula, en la regla de correspondencia, procesábamos según hubiese operaciones y la salida eran los valores y o los valores contradominio. ¿Sí? Esa es la manera en que entendemos a una función. Las funciones las podemos expresar en la manera algebraica o su forma algebraica, que es esta, cuando lo expresamos como una fórmula. Esto es su expresión algebraica. Lo podemos expresar como tabla de valores, cuando hacíamos la tablita, y esto va muy relacionado al dominio y al contradominio. Hacíamos nuestra tablita donde asignábamos valores a x y obteníamos los valores de y. Los valores de x los asignábamos normalmente en la parte negativa, la parte neutra y la parte positiva, para ver el comportamiento más completo de la función, ver cómo se comportaba del lado negativo, del lado positivo, del lado neutro o cero. Pero esos valores los introducíamos en la regla de correspondencia, que vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a decir f de x igual a x al cuadrado o y igual a x al cuadrado. Entonces vamos a realizar este ejercicio y vamos a conocer cuál es su forma como tabla de valores. Entonces decimos, introducimos para cuando x vale menos 2, lo introducimos en la fórmula, menos 2 al cuadrado nos da 4, y vale 4, así lo interpretamos, para cuando x vale menos 2, según la regla de correspondencia, y vale 4, ¿sí? Entonces si observamos ahí, entra el valor x, entra el dominio en la regla y sale el valor y o el contradominio.
Entonces, para cuando x vale menos 1, entre en la fórmula, menos 1 al cuadrado sale 1 positivo. Para cuando x vale 0, entra en la fórmula, 0 al cuadrado sale 0 positivo. Para cuando x vale 1, entra en la fórmula, 1 al cuadrado sale 1 positivo. Para cuando x vale 2, entra en la fórmula, 2 al cuadrado y sale 4 positivo. Y esta es la forma, tabla de valores de nuestra función, ¿sí? Esa tablita de valores, que ahí podemos ver muy bien, si nosotros interpretamos a la función como una entrada, una regla de correspondencia o procesamiento y una salida. Cuando nosotros decimos entrada, nos referimos precisamente a los valores x o al dominio de la función. La entrada es los valores x o el dominio de la función. La caja que procesa esa entrada es la regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia es la que va a procesar la información que entra y da una salida. Da una salida o valores y. ¿Sí? Y eso es una función. Una entrada, valores dominio, una regla de correspondencia o proceso y una salida o valores contradominio. ¿Sí? Así entendemos a la función. Eso es una función. Cuando nosotros teníamos nuestra tabla de valores, esa tabla de valores nos servía para precisamente hacer una gráfica. Voy a borrar esta parte para que hagamos la gráfica. Y la gráfica es precisamente la forma gráfica de expresar una función. La expresamos como su forma algebraica, su forma tabla de valores y su forma gráfica. Vamos a expresar ahorita su forma gráfica. Entonces teníamos, en el caso de la función de dos variables, o una entrada o una salida, tenemos un plano de dos dimensiones. Un plano en el que tenemos el eje X, el eje Y, dos dimensiones. ¿Sí? Del lado derecho tenemos los valores positivos de X, del lado izquierdo los valores negativos. En el caso del eje Y, hacia arriba tenemos los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Entonces esa tablita de valores nos permitía crear unas coordenadas que podíamos ubicar en el plano de dos dimensiones. Esas coordenadas en este caso sería de esta manera. Vamos a ubicarlas en el plano bidimensional. Entonces decimos menos 2, 4. Ubicamos menos 2 en X, 4 en Y. Y sería nuestro primer punto, le vamos a llamar A. Nuestro segundo punto, menos 1, 1. Menos 1 en X, 1 positivo en Y, le vamos a llamar B. Tercer punto, 0, 0, el origen, le vamos a llamar C. Cuarto punto, 1, 1, ambos positivos, le vamos a llamar D. Y último punto, 2, 4 positivos. Ese le vamos a llamar E. Ya que nosotros teníamos esos puntos ubicados en el plano, lo que hacíamos era unirlos. Y al unirlos creábamos la gráfica. La gráfica de esa función de dos variables o de una variable, una entrada, una salida. En este caso la gráfica corresponde a una función parábola, ¿sí? Esa será nuestra famosa función parábola. Bueno, hasta ahí entendemos lo que es una función y las tres formas en que podemos expresarlo, de manera algebraica, tabla de valores o gráfica. Pero cuando hablamos de una función de varias variables o de más de una entrada, entonces vamos a tener una situación similar, aunque no igual. ¿Qué es lo que vamos a tener?
una función, un ejemplo, de 2 entradas y una salida puede ser esta de aquí. Tenemos valor X, valor Y, esas son mis entradas, y mi salida va a ser valor Z. Tenemos esta función, la podemos denominar 3 variables, 2 de entrada, 1 de salida. ¿Sí? Si nosotros lo vemos en nuestro dibujo que hicimos, esta función tiene 2 entradas, que para este caso sería X y Y, va a tener su regla de correspondencia, su procesamiento, y va a tener una salida, que en este caso va a ser Z. ¿Sí? Esa sería la forma en que se va a comportar. Vamos a poder expresarla de manera algebraica, que es esta es su expresión algebraica. Vamos a poder expresarlo como tabla de valores, que enseguida lo vamos a hacer. Nuestra tablita ahora va a tener X, Y y Z. Ahí está. ¿Sí? Vamos a darle los valores que nosotros queramos nuevamente a las entradas. Vamos a tomar estos valores para las entradas. Positivos y negativos, igual. Y vamos a obtener una salida, que sería nuestro valor Z. Dice, para cuando X valga menos 2, Y valga menos 2, tendríamos 2 por menos 2. Vamos a hacerlo aquí más detalladamente. X vale menos 2, Y también vale menos 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 2 por menos 2, menos 4.